Grupo. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. Así que lo arman así en el chat de ustedes, dicen, bueno, a ver, yo quedo libre, a mí me da lo mismo trabajar con cualquiera. A Walter lo vamos a sacar del grupo. No, Walter lo hace conmigo. Así que vayan viendo con quién hacen el trabajo, y ustedes vayan viendo con quién hacen el trabajo, me da exactamente lo mismo. Sí me interesa que lo discutan entre los dos, ¿sí? No, para aprobar solamente la idea era que participaran, porque es obvio que yo quería que participaran de ese foro. De hecho, aquellos que todavía no hayan participado o que les haya quedado alguna duda, no era necesario participar simplemente con un aporte, sino que pueden repreguntar sobre lo que escribió algún compañero. O sea que todavía están a tiempo y naturalmente que es para aprender. O sea que el registro que nosotros hacemos es de que hayan participado, no importa de qué manera lo hayan hecho, con un aporte gráfico, simbólico, una definición, un teorema, cualquier aporte realmente fue muy útil. ¿Sí? Está perfecto. La idea era, hay algunos que armaron el tópico, hay otros que participaron con una definición. Claro, no, perfecto. La idea era que participaran y eso la verdad que se logró, así que estamos muy conformes. Bien. Bueno, si les parece entonces, empezamos con nuestro trabajo de hoy. Yo lo que hice fue traer una función cualquiera, no elegí precisamente la más sencilla por los resultados que me fueron dando, pero como tenía muchas características interesantes, la traje a colación. ¿Qué pienso hacer yo con esta función? Estudiar todo lo que aprendimos analíticamente, más todos aquellos aportes que nos hizo el estudio de la función derivada. Entonces, yo tomé como ejemplo esta función, x al cubo más 2x, todo sobre x cuadrado menos 1. ¿Qué tipo de función es? ¿Cómo se llaman este tipo de funciones? Es una función racional, exactamente, porque se presenta como el cociente de dos polinomios, ¿sí? Entonces, se llama función racional. Lo primero que vamos a estudiar es el dominio de esta función, que sabemos calcularlo analíticamente. Para calcularlo analíticamente, ¿qué condición debemos estipular o plantear? Exactamente. Tenemos que plantear que nuestro denominador no puede ser cero. Es decir, que nosotros vamos a plantear que x cuadrado menos 1 no sea 0. Si x cuadrado menos 1 es 0, es porque x cuadrado vale 1. Vale la raíz cuadrada de 1. O sea que x es igual a menos 1 o más 1. Esto significa, en definitiva, que nuestro dominio van a ser todos los reales menos estos dos valores que son los que hacen que mi fracción me quede un cociente dividido por 0 que sabemos que aritméticamente no lo podemos resolver. ¿Sí? Entonces, lo próximo que nos vamos a preguntar, está claro, anoten ahí en sus carpetas la definición de la función, f de x, porque vamos a volver sobre ella sistemáticamente, ¿sí? X al cubo más 2x sobre
x cuadrado menos 1. Sabemos que nuestro dominio son todos los reales menos el menos 1 y el 1. ¿Sí? Entonces, lo que nos vamos a preguntar es si existen asíntotas verticales en esos valores. Bien, digamos, ya sabemos que está definida para cualquier valor menos para 1 y menos 1. Entonces mi pregunta es, ¿en esos valores hay una asíntota vertical? ¿Cómo calculábamos o cómo nos asegurábamos si teníamos una asíntota vertical? Sí, Giselle. ¿Quiere hacer una pregunta? A ver, espere que no la... Racional. Usted dice que la confunde la función racional con el tema del exponente. La palabra racional viene de los números racionales, que son las fracciones. Entonces, como la función tiene forma de fracción, se llama función racional. Distinta es la exponencial porque la variable independiente figura en el exponente. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces para ver si en 1 y menos 1 tenemos asíntota vertical. Para eso tenemos que calcular el límite de toda la función cuando x tiende a menos 1. Si nosotros reemplazamos o evaluamos la función en menos 1, en el numerador me queda menos 1, menos 2, o sea, menos 3. Y en el denominador nos queda menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 1, 0, o sea, menos 3 sobre 0, que me da infinito. ¿Sí? Entonces, si eso me da infinito, ¿puedo asegurar que existe una asíntota vertical en menos 1? Perfecto. Entonces, lo primero que puedo asegurar es que hay una asíntota vertical cuya ecuación es x igual a menos 1. Hago lo mismo con, ay, mira, qué grande que soy. El límite cuando x tiende a más 1, ¿sí? Lo corregí en el numerador y lo corregí acá. El límite cuando x tiende a 1, ya se los corrijo antes de mandárselos. Acá me queda 1 más 2, que es 3. 3 sobre 0 me da infinito. Por lo tanto, tengo una asíntota vertical en x igual a 1. Es decir, los dos valores que no pertenecen al dominio de la función presentan asíntotas verticales. ¿Sí? Seguimos. Lo próximo que me voy a preguntar es el tema de la imagen de la función. Y cuando yo me pregunto sobre la imagen, la primera asociación que hago es pensar que puede llegar a existir una asíntota horizontal, o por lo menos me lo planteo, ¿sí? A priori. ¿Cómo analizo la existencia de una asíntota horizontal? ¿Qué tengo que calcular? Exactamente. Me tengo que plantear el límite cuando x tiende a infinito de la función que estoy estudiando. Resulta que si yo estudio el límite cuando x tiende a infinito, me queda una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. ¿Cómo resuelvo esta indeterminación? Cualquiera de las dos maneras. Aplico L'Hopital o divido numerador y denominador por x al cubo. De cualquiera de las dos maneras, el resultado me va a terminar quedando 1 sobre 0. ¿Sí? Ya sea L'Hopital o dividiendo numerador y denominador por x al cubo. O sea que calculo el límite cuando x tiende a infinito y me da infinito. O sea que no hay asíntota horizontal. Entonces, a priori, sin sacar conclusiones todavía, podemos llegar a afirmar que la imagen sería el conjunto de los números reales. Vamos a ver luego
continuando con el estudio a ver si esto efectivamente es así o no. ¿Estamos? Entonces ya tenemos una función cuyo dominio son todos los reales menos el valor 1 y el valor menos 1, que tiene asíntotas verticales en 1 y en menos 1, y cuya imagen son todos los reales. Entonces, claro, estudiamos las asíntotas verticales, estudiamos horizontal y no hay, pero bueno, puede ocurrir que no tenga asíntota horizontal y tenga una asíntota oblicua. ¿Cómo analizamos o cómo calculamos el valor de la pendiente para ver si existe o no una asíntota oblicua? Exactamente. Para ver si existe una asíntota oblicua, lo que hacemos es calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función dividido x. Si nosotros escribimos esta expresión, la función dividido x es lo mismo que calcular el límite de la función por 1 sobre x, que es lo que tengo escrito en el siguiente paso. Me queda el límite cuando x tiende a infinito, el numerador me queda como está y el denominador me queda multiplicado por x. Aplico propiedad distributiva y me queda el límite cuando x tiende a infinito de x al cubo más 2x sobre x al cubo menos x. Es decir, nuevamente tengo una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, que puedo resolver aplicando L'Hopital o dividiendo numerador y denominador por x elevado al cubo. En cualquiera de los dos casos, salvando esa indeterminación, el valor de m nos queda igual a 1. ¿Están de acuerdo conmigo? Si dividimos acá por x al cubo y acá por x al cubo, nos queda 1 más 0 sobre 1 más 0, o sea que la pendiente nos queda igual a 1. Vimos que si la pendiente nos queda igual a 1, ya sabemos que hay una asíntota oblicua. ¿Sí? Exactamente. Si da 0 es horizontal, pero no nos puede dar 0 porque ya vimos que horizontal no hay. Podría ocurrir que acá no me dé, que me dé un infinito y que tampoco haya oblicua. No es que si no hay horizontal tiene que haber oblicua, ¿eh? Puede ocurrir que no haya oblicua. Pero desde el momento que la pendiente me dio 1, ya sé que hay una asíntota oblicua. Pero bueno, tenemos la pendiente de esa recta. Nos falta calcular la ordenada al origen. ¿Eh? No siempre estoy respondiendo ahora al chat. Dice que las racionales normalmente tienen 2 asíntotas como mínimo. Mire, hay algunas que tienen un montón de rectas asíntotas y yo le voy a presentar el caso, eventualmente, donde estudiamos una racional que no tiene asíntotas. O sea que a priori no puedo asegurarlo. Puedo intuirlo, pero no siempre ocurre. No siempre ocurre que las racionales tengan asíntotas. ¿Sí? Si mal no recuerdo, en la guía hay un ejemplo justamente que no presenta ninguna asíntota. Claro, yo por eso uso mucho la palabra habitualmente y normalmente. Bien, vamos a tratar entonces de encontrar el valor de la ordenada al origen, que era el límite, cuando x tendía a infinito, de la función menos m por x. ¿Recuerdan? Es el límite cuando x tiende a infinito de la función en la que estoy estudiando si hay o no asíntota oblicua, menos el valor de la pendiente encontrado por x. ¿Sí? Bien,
La idea es que ustedes ahora resuelvan este límite. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer? Sacar denominador común, x cuadrado menos 1, y me va a quedar en el numerador x al cubo más 2x menos x por, y entre paréntesis, x cuadrado menos 1. Cuando ustedes logren resolver este límite, les va a quedar un valor numérico sobre infinito y por eso el resultado es 0. Exactamente. Ahora tenemos de la asíntota oblicua, que es una recta, tenemos el valor de la pendiente y tenemos el valor de la ordenada al origen. O sea que nuestra recta oblicua, o asíntota oblicua, es de la forma y igual a x. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Bien. Entonces, nuestra asíntota oblicua es igual a x. ¿Se acuerdan que era la recta bisectriz? Es la que divide al primero y al tercer cuadrante justo por la mitad. Primer y tercer cuadrante, igual a x. Bien, seguimos juntando información. Tengo entendido que estamos grabando la clase, ¿sí? ¿Walter? Sí, estamos grabando la clase. Perfecto. Seguimos entonces. Ahora lo que nos vamos a preguntar o lo que vamos a estudiar es la intersección con los ejes coordenados. Es decir, la intersección con el eje de ordenadas nos da como resultado ¿qué cosa? ¿Cómo se llama el valor de intersección con el eje Y? Ordenada al origen, ordenada al origen. Ese es el primer valor que vamos a buscar. Vamos a buscar la intersección con el eje de ordenadas, que es lo que nosotros conocemos con el nombre de ordenada al origen. ¿Qué hacemos? Evaluamos la función en 0. Es decir, toda vez que aparezca una x, la sustituimos por el valor 0. Nos termina quedando 0 en el numerador, dividido menos 1, 0 dividido menos 1 es 0. O sea que nuestra ordenada al origen está en el punto 0, 0. O sea que ahora agregamos otro dato más, que es la ordenada al origen en el punto de coordenadas 0, 0. Habiendo estudiado la intersección con el eje Y, vamos a estudiar ahora la intersección con el eje X. ¿Qué nombre reciben los valores que intersecan al eje X? Exactamente, eso es lo que vamos a buscar ahora. Los ceros o las raíces de esta función que estamos estudiando. Para eso, para encontrar los ceros o raíces, lo que teníamos que hacer era tomar nuestra función e igualarla a 0. Pero como tenemos una fracción, para que una fracción valga 0, ¿quién tiene que valer 0? ¿Numerador o denominador? El de arriba. El de arriba se llama numerador. ¿Sí? Es decir, tenemos que hacer numerador igual a 0. O sea, x al cubo más 2x lo tenemos que igualar a 0. Si nosotros en esta expresión sacamos x factor común, nos queda x que multiplica a x al cuadrado más 2. Recuerden que la extracción de factor común es el paso inverso a la distributiva. Es decir, si ahora aplicamos propiedad distributiva, tendríamos que llegar al paso anterior. Si hicimos bien la extracción de factor común, ahora aplicando propiedad distributiva, tendríamos que llegar al paso anterior. Lo vamos a verificar. X por x al cuadrado
x al cubo. X por 2, 2x. Bien, o sea que esto está bien realizado. Me dicen que x por x cuadrado más 2 es igual a 0. Si en un producto el resultado es 0, quiere decir que uno de los factores tiene que ser 0. Una de las propuestas es que x valga 0. Esa es una de las ideas. Pregunta, ¿x cuadrado más 2 puede ser 0? No, porque x al cuadrado es un valor positivo. Y 2 es un valor positivo. Estoy sumando dos valores positivos, nunca me va a dar 0. O sea que la única raíz es x igual a 0. En definitiva, si yo escribo mi conjunto de ceros, está formado únicamente por el valor 0. ¿Qué significa esto? Que la ordenada al origen y la raíz están en el mismo lugar. O sea que la gráfica de la función pasa por el punto de coordenadas 0, 0. No, porque acá, si yo hubiera igualado x cuadrado más 2 igual a 0, me hubiera dado x cuadrado igual a menos 2, que genera un número complejo. Y yo estoy trabajando con funciones definidas en el campo de los reales. Insisto con esto, no es que no existan las funciones definidas en el campo de los complejos, ¿sí? Sino que no es lo que estamos estudiando nosotros. Los que lleguen en su carrera a análisis matemático 3, que habitualmente son los que se dedican a la ingeniería electrónica o electromecánica, necesitan trabajar con funciones en el campo de los complejos porque en ese campo se desarrollan los campos eléctricos, electromagnéticos y demás, así que necesitan saber trabajar en ese ámbito. Pero para el resto de los mortales, digamos, lo que vamos a hacer en este curso es trabajar en el campo de los reales. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. Hago un breve repaso. Tenemos una función cuyo dominio son los reales menos el 1 y el menos 1. En esos lugares tengo asíntota vertical. La imagen son todos los reales, hay una asíntota oblicua igual a x y hay una ordenada al origen que coincide con el valor de la raíz en el punto 0, 0. ¿Sí? O sea que ya puedo ir haciendo un esquema mental de cómo es esa gráfica, lentamente. Todavía nos falta un montón. Pero ya podemos ir dibujando algunas cosas. Seguimos. Vamos a estudiar ahora en qué conjuntos o en qué lugares esta función es positiva y cuándo es negativa. ¿Sí? Recuerden que estamos trabajando con una función racional. Entonces, para estudiar el conjunto de positividad, yo tengo que plantear que esta fracción me tiene que dar mayor que 0. Y eso significaban dos casos posibles. Positivo dividido positivo o negativo dividido negativo. Porque más dividido más me da positivo y menos dividido menos también me da positivo. Vamos por partes. Supongamos que el numerador es positivo y el denominador también es positivo. Recién habíamos dicho que esto lo podíamos escribir como x por x cuadrado más 2. ¿Se acuerdan? Entonces planteo, esto positivo es lo mismo que escribir x por x cuadrado más 2 positivo.
Y despejando, acá me queda que x al cuadrado tiene que ser mayor que 1. Sigo trabajando. Para que este producto sea positivo, lo único que tengo que exigir es que esta x sea positiva. ¿Por qué? Porque acá tengo la suma de dos números positivos y por lo tanto eso siempre me va a dar positivo. O sea que de esta primera parte voy a concluir que x tiene que ser positivo. De esta segunda parte me va a quedar módulo de x mayor que 1. Eso significa que x tiene que ser mayor que 1 o menor que menos 1. Menor que menos 1 no me interesa porque ya exigí que fuera positivo. Entonces me quedo con la parte que me dice que es x tiene que ser mayor que 1. Como x tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser mayor que 1, entonces la primera solución es el intervalo 1 infinito. ¿Me siguieron hasta ahí todos? ¿Sí? Perfecto. De esta manera lo que consideré es el primer caso, que numerador sea positivo y que denominador sea positivo. Ahora voy a considerar el segundo caso, que el numerador y el denominador sean negativos. Entonces, voy a escribir nuevamente esto con x sacado factor común, porque me resulta cómodo. ¿Por qué? Porque este factor es positivo. Entonces, para que este producto me dé negativo, ¿cómo tiene que ser la x? ¿No escucho? Negativa. Fantástico. O sea, la primera condición es que la x tiene que ser negativa. Esto surge del estudio de esta primera parte. Voy a la segunda parte, despejo. X cuadrado tiene que ser menor que 1. Eso significa que el módulo de x me queda menor que 1. Si el módulo de x me queda menor que 1 por propiedades de módulo, el módulo de x me queda comprendido entre menos 1 y 1. O sea que la x es mayor que menos 1. Fíjense a lo que llegué. Llegué que x tiene que ser menor que 0, o sea, de 0 hacia la izquierda. Pero también tiene que ser mayor que menos 1, o sea, de menos 1 hacia la derecha. ¿Cuál es el intervalo donde se intersecan estas dos regiones? En el intervalo menos 1, 0. De ahí que, considerando el primer caso, llego a esta primera solución, el intervalo 1 infinito. Considerando el segundo caso, llego a esta solución, menos 1, 0. Entonces, el conjunto de positividad va a ser el intervalo que va de menos 1 a 0 y de 1 a infinito. O sea, ya sé dónde la función es positiva. O sea, en qué sector la gráfica queda por arriba del eje X. En el sector que va entre menos 1 y 0, acuérdense que en 0 había una raíz, y el sector que va de 1 a infinito. Ningún por descarte. Yo acá, sí, claramente lo que hice fue dejarles el trabajo a ustedes. Y dice así: estudiando en forma análoga, es decir, haciendo estos dos mismos casos que acabo de hacer yo, pero más menos y menos más, vamos a encontrar el conjunto de negatividad. ¿Sí? Resulta que yo no sé si se acuerdan de cuando estuvimos estudiando funciones,
una de las cosas que dijimos es, cuando tenemos el conjunto de positividad, el de negatividad y las raíces, la unión de todo eso me tiene que dar el dominio. Veamos. Menos infinito a menos 1, no lo toma. Sigo de menos 1 a 0. El menos 1 queda fuera. Es correcto, porque no pertenece al dominio. Sigo. De 0 lo voy a incluir porque lo tengo es un 0, o sea, es una raíz. Luego sigo de 0 a 1. A 1 no lo estoy incluyendo, acá tampoco. Es correcto porque tengo una asíntota vertical. Y de ahí voy al infinito. O sea que en principio me queda claro en qué sectores voy a tener la gráfica por encima del eje X y en qué sectores voy a tener la gráfica por debajo del eje X. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Sí? Fantástico. Seguimos. Voy a ver ahora si esta función es par o impar. ¿Para qué? Para ir corroborando la forma que va a tener la gráfica. ¿Qué teníamos que ver para ver si una función era par o impar? Comparar f de x con quién. Con f de menos x. Fantástico, con f de menos x. Entonces, yo tengo que esta era mi función f de x. Entonces ahora voy a evaluar f en menos x. Eso significa que toda vez que aparezca la x voy a sustituirla por menos x. Me queda menos x al cubo más 2 por menos x sobre menos x elevado al cuadrado menos 1. Acá tengo exponente impar, base negativa, resultado negativo. Acá más por menos es menos. Acá tengo una base negativa, pero el exponente es par, por lo tanto el resultado es positivo, y me queda x cuadrado menos 1. O sea que si yo de estos dos saco menos 1, factor común, me queda x al cubo más 2x. En definitiva me queda menos x al cubo más 2x sobre x cuadrado menos 1. O sea, ¿qué relación hay entre f de x y f de menos x? ¿Son iguales o son opuestas? Una es positiva, la otra es negativa. Perfecto, son opuestas. Justamente porque son opuestas, podemos asegurar que esta función es impar. ¿Sí? Y como es impar, su gráfica era simétrica respecto del origen de coordenadas. O sea, si nosotros imaginamos un sistema de coordenadas, la gráfica del primer y tercer cuadrante son iguales. No saqué un negativo del denominador. El denominador me queda igual. El que me queda con signo contrario es el numerador. ¿Sí? Por lo tanto, la fracción me queda opuesta. Si me hubieran quedado numerador y denominador con signos opuestos, menos dividido menos me hubiera dado más. Entonces no hubieran sido signos opuestos. ¿Ok? Entonces, ya sabemos entonces que si la función es impar, que es otro dato, su gráfica va a ser simétrica respecto del origen de coordenadas. Si acá me hubiera dado, acá y acá, exactamente el mismo resultado, o sea, este menos hubiera sido más, ¿sí? F de x igual a f de menos x, la función es par. Y en ese caso, la gráfica es simétrica respecto
del eje Y. Pero acá no, acá me dio impar, ¿sí? O sea que la gráfica es simétrica respecto del origen de coordenadas. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Van anotando todos los detalles que vamos analizando de esta función. Y bueno, entonces teníamos que llegar a ver los intervalos donde crece y decrece. Para ver los intervalos donde crece y decrece, ¿a quién vamos a echar mano? ¿A qué función? A la función derivada, por supuesto, porque vimos que cuando una función es creciente, la derivada me daba positiva. Entonces, lo primero que voy a hacer es derivar mi función. ¿Sí? Bienvenidas las derivadas. Tenemos un cociente, entonces debemos derivar como cociente. Es la derivada del numerador, 3x cuadrado más 2, por el denominador sin derivar, x cuadrado menos 1, menos el numerador sin derivar, x al cubo más 2x, por el denominador derivado, 2x. Todo eso sobre el cuadrado del denominador. ¿Estamos? Aplicamos la regla de derivación del cociente. Bien, los invito entonces a que hagan las propiedades distributivas del caso. 3x cuadrado por x al cuadrado, 3x al cuadrado por menos 1, 2 por x al cuadrado, 2 por menos 1, x al cubo por 2x, 2x por 2x, todo eso con signo menos adelante. Y si Dios quiere y todo va bien, eso operado, eso operado les da x a la cuarta menos 5x al cuadrado menos 2, todo sobre x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron todos? Lo único que hice fue tomar la función original, aplicar la derivación del cociente y en el numerador apliqué las distributivas del caso. Para que me quede. ¿Por qué igualo a 0? Buena pregunta. ¿Por qué estoy igualando a 0? ¿Qué pasa cuando la derivada primera nos da igual a 0? Exactamente, puede haber un máximo, puede haber un mínimo, hay algo, hay un tema, hay lo que se llama en matemática un punto crítico. No, no necesariamente. Nosotros a priori los vamos a llamar puntos críticos. Los puntos donde la derivada primera vale 0 se llaman puntos críticos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a buscar esos puntos críticos, porque pueden haber en esos puntos críticos máximos o mínimos, y queremos saber si hay máximos o mínimos. Entonces, ¿cómo hacemos para que este cociente sea igual a 0? ¿Quién tiene que valer 0, numerador o denominador? Numerador. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos x a la cuarta menos 5x cuadrado menos 2 igual a 0. ¿Qué nombre recibe esta ecuación que ya hemos visto en otras oportunidades? Bicuadrada. Exactamente. Porque si yo pensara que t
vale x al cuadrado, esto me quedaría t al cuadrado menos 5 por t menos 2 igual a 0 y puedo aplicar Bhaskara. Hagan eso. No, los voy a asustar. Hagan eso. Escriban t, acá t al cuadrado, menos 5 por t menos 2 igual a 0. ¿Sí? Y apliquen Bhaskara. T al cuadrado menos 5 por t menos 2 igual a 0. Y díganme qué valores de t obtienen, pero valores exactos, ¿eh? ¿Llegaron? ¿Alguien que me lo quiera decir? Me habilita el micrófono y me dice que el que les dio. Raíz de 33, muy bien. Exactamente. Les da 5 más menos raíz de 33, todo eso sobre 2. ¿Están de acuerdo conmigo? Bien. Es decir, nosotros llegamos a dos valores de t. ¿Sí? Llegamos a un valor t sub 1, que es 5 más raíz de 33 sobre 2, y otro valor de t que es 5 menos raíz de 33 sobre 2. ¿Sí? ¿A qué es igual la raíz de 33? Díganme un valor aproximado en la calculadora. Raíz de 33. 5.7. Entonces, si yo tomo el valor donde se resta 5 menos 5.7 dividido 2, me da un valor negativo. O sea que ese lo descarto. ¿Por qué? Porque t era x cuadrado y x elevado al cuadrado, no, estoy a propósito, estoy acá. ¿Sí? No avanza porque quiero que avancen ustedes. Entonces, yo lo que quiero mostrarles es que de acá van a obtener dos valores de t. Uno lo voy a descartar. ¿Por qué? Porque si t es x al cuadrado, no me puede dar un valor negativo. La única opción es tomar el valor 5 más raíz de 33 dividido 2. Y ahora sí avanzo en el PowerPoint. Acá explico que resolviendo como una bicuadrada, el único valor de los dos valores vamos a considerar es 5 más raíz de 33 sobre 2, porque 5 menos raíz de 33 sobre 2 me da negativo, y t es x al cuadrado, entonces no me puede dar negativo. O sea que si x al cuadrado me da este valor, los dos posibles puntos críticos son esta raíz positiva y esta raíz negativa. Mis puntos críticos, les voy a pedir que me los saquen con la calculadora y me digan aproximadamente el valor decimal, aunque nosotros vamos a trabajar con el valor exacto. O sea, los vamos a escribir así. Mis puntos críticos son este y este, pero díganme cuánto vale eso en la calculadora para tenerlos en cuenta y no tener que referirme a todo ese valor.
Bien. Más menos 2.3. ¿Estamos de acuerdo? Acá sería menos 2.3 y acá 2.3. No, no vamos a trabajar con los valores decimales. Lo que pasa es que ahora yo voy a tener que hacer lo siguiente. Nosotros llegamos a que estos dos puntos, la derivada vale 0. ¿Sí? Entonces, como la derivada vale 0, acá y acá, o hay un máximo, o hay un mínimo, o hay algo que tengo que terminar de descubrir. Entonces voy a tener que hacer un cuadro, donde voy a tomar este valor que dijimos, por eso les pedía el valor decimal, no es porque voy a trabajar con el valor decimal, sino que lo que quiero es analizar lo que voy a hacer. Este valor es más o menos menos 2.3. Tengo que analizar qué pasa a la derecha y a la izquierda de menos 2.3 para ver si la función venía creciendo y luego decrece y por lo tanto hay un máximo, o si la función venía decreciendo y luego crece y por lo tanto hay un mínimo. ¿Sí? Entonces, me voy a organizar mucho más que eso, Lucas. Voy a organizar un cuadro divino que aparece todo junto porque no hubo manera de hacerlo aparecer de a poco, pero no se asusten ni se vayan. El cuadro que voy a armar es el siguiente. No, nadie se va. Fíjense el cuadro que voy a armar. Voy desde menos infinito hasta ese menos 2.3. Para ver qué pasa en ese menos 2.3, que es uno de los puntos críticos. Luego voy de menos 2.3 hasta la asíntota. Ahí corto, porque tengo una asíntota en menos 1. Luego me voy de esta asíntota menos 1 hasta la otra asíntota, hasta 1. Luego voy de 1 hasta el otro punto crítico que era 2.3. Para ver qué pasa en 2.3. Y luego analizo la función desde 2.3 en adelante. ¿Se entendió cómo armo el cuadro? Lo corto en los puntos críticos y lo corto en las asíntotas verticales. ¿Sí? Uno de, por ejemplo, el microemprendimiento que se me ocurre es clases particulares de matemática. Chicos, a esta altura ya pueden hacer. Bien, entonces, repito, voy de menos infinito al punto crítico menos 2.3 para ver qué pasa en ese punto crítico. De menos 2.3 hasta la asíntota vertical que está en menos 1. Desde esa asíntota hasta la próxima. Desde la asíntota 1 hasta el próximo punto crítico que era 2.3 para ver qué pasa en ese punto y luego desde 2.3 hasta el infinito. ¿Sí? Bien. Anoto lo que sé. Sé que en menos 2.3 la derivada vale 0. Sé que en menos 1 tengo asíntota vertical. Sé que en 1 tengo asíntota vertical y sé que en 2.3, que era el otro punto crítico, la derivada vale 0. ¿Qué tengo que hacer? Preguntar qué pasa a la derecha y a la izquierda del menos 2.3. ¿Cómo es la derivada primera? ¿Positiva o negativa? Para saber si crece o decrece. ¿Cómo lo hago? Tomo un valor de este intervalo, cualquiera, el que se me ocurre. Podría poner menos 1000, pero no es necesario. Puedo ponerlo en menos 3. Y lo evalúo en la derivada primera. Recuerden que la derivada primera está acá. Esta era la forma de la derivada primera. Donde el denominador,
es positivo. O sea que solo tengo que tomar la calculadora, tomar el punto -3 y evaluarlo en el numerador. Si -3 me da positivo, evaluado acá, ¿no? Me da positivo, más dividido más es más. Por lo tanto, la derivada primera es positiva. Si esto me da negativo, menos dividido más me da menos, y por lo tanto la derivada primera es negativa, y eso significa que la función decrece. Sí, dígame, Brian, ¿usted quiere hablar? Sí, una pregunta. Sí. Lo que es las derivadas, solamente derivas una vez, nada más, y trabajas con la derivada, ¿verdad? Porque todavía no llegamos más adelante. Por No, ahora, hasta este punto quiero decir. hasta este punto, llegamos a la derivada primera. Después tengo que derivar una. Voy a tener que eventualmente derivar, yo ahora les voy a mostrar en qué punto sirve encontrar la derivada segunda. Bien, ¿Sí? genial, gracias. Bárbaro. Entonces, yo lo que hago es tomar un punto, por ejemplo, -3. Resulta que si hago la cuenta, y les pido por favor que se tomen el tiempo de hacerlo, la derivada me da positiva, por lo tanto, en este intervalo la función crece. Y si tomo un valor entre -2.3 y -1, que podría tomar el -2, la derivada me da negativa, lo que significa que la función en ese sector decrece. Sí, sí, Giselle, se puede seguir derivando con L'Hopital. Es decir, yo tengo, pero espera un poquitito porque no es límite lo que estamos, no mezcle, no se confunda. Por ahora tenemos una función derivada, ya, no, usted dice aplicar L'Hopital en este cociente, no, porque no estoy calculando un límite. Estoy derivando un cociente. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Venía la función creciendo. Llego a este punto y empiezo a decrecer. Claramente hay un máximo. Ahora, yo digo, bueno, ¿y este máximo será absoluto o será relativo? Por ahora no lo puedo saber, pero lo puedo imaginar, porque la imagen de la función, ¿cómo era? ¿Cuál era el conjunto imagen? Todos los Todo reales. claro, entonces no va a haber ni máximo absoluto ni mínimo absoluto. ¿Sí? Pero lo que significa que esto es un máximo relativo. O sea, es un máximo de acá, de este barrio. Es un máximo que está en el barrio que va de menos infinito a -1. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a ver cómo es entre las dos asíntotas. Por ejemplo, reemplazo en la derivada primera, reemplazo por 0 y me da claramente negativa. O sea que entre las dos asíntotas es toda decreciente. Ojo con este detalle que no es menor. Es toda decreciente y pasa por 0, 0. Sigo. Voy al otro punto crítico, que era 2.3. Busco, evalúo la derivada, por ejemplo, en 2, me va a dar negativa. Eso significa que en ese sector la función decrece. Y luego busco en 3, reemplazo, me va a dar positiva, lo que significa que en ese sector crece. O sea que venía decreciendo, llego al mínimo y luego crece. O sea que ya tengo una idea más o menos de la cara que tiene esta función. Lo único que aclaré acá es que
tengan en cuenta que analizando solamente el numerador, como el denominador en este caso, es positivo porque era que x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado, entonces ya les iba a dar el signo de la derivada primera en cada caso. Bien. ¿Hasta ahí me pudieron seguir? Porque ahora tengo como una bifurcación. Yo puedo decir, entre los aportes del foro estaba, entre los aportes del foro estaba, y decía, si ahora calculo la derivada segunda y la reemplazo en este punto y me da positiva, la derivada segunda en menos 2.3, me da positiva, seguro que hay un máximo. O sea que yo a este lugar puedo llegar mirando lo que pasa a la derecha y a la izquierda, o yendo directamente al punto por la derivada segunda y ver si hay un máximo o un mínimo. ¿Sí? Y acá hago igual. Puedo ver si hay un mínimo, porque a la derecha y a la izquierda que decrece y crece, o puedo buscar la derivada segunda, evaluarla en 2.3 y fijarme si es positiva o negativa, porque eso es lo que me va a decir si hay un máximo o un mínimo. No le entiendo la pregunta. No le entiendo, Santiago Juárez, no le entiendo la pregunta, lo que me quiere preguntar en realidad. ¿Quiere activar su micrófono? Ah, ok, listo, no hay problema. Bien, ya sabemos en qué intervalos crece, en qué intervalos decrece, fíjense. Decrece en el fondo desde menos 2.3 hasta 2.3. Hay un sector en el que crece, acá hay un sector en el que crece, ¿sí? O sea que ahora lo que me falta para tener una idea global, perdón, antes de pasar a la próxima diapositiva, si yo quiero saber cuáles son las coordenadas del máximo, me voy con el punto crítico menos 2.3 y lo evalúo en la función original. Eso me va a dar las coordenadas del máximo. Y voy con el 2.3, lo evalúo en la función original y me va a dar el valor del mínimo. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Recuerden, porque digo por ahí cuando buscan la función, la derivada segunda, al final reemplazan en cualquier lado. No se olviden que el máximo y el mínimo que yo encontré son puntos de la función original. Por lo tanto, las coordenadas son correspondientes a la función original. ¿Estamos hasta ahí? Digo, me está faltando ver si esta función presenta puntos de inflexión y cómo es la concavidad. ¿Sí? Vuelvo a la diapositiva anterior entonces. Yo les decía que si yo tomo este punto crítico y lo evalúo en la derivada segunda, según me dé positivo o negativo, voy a obtener un mínimo o un máximo. Si es positivo es mínimo, si es negativo es máximo. ¿Sí? Esto ya lo van a ver en la teoría, está debidamente explicado, lo que pasa es que son dos caminos posibles para ver si un punto es máximo. Usar la derivada segunda o analizar positivo mínimo, exactamente, negativo máximo. ¿Sí? Igual lo tienen anotado en los apuntes, así que no me preocupo. Para ver si hay puntos de inflexión, sí o sí, tenemos que buscar la derivada segunda.
esta era nuestra derivada primera, y acá es donde no quiero que se confunda Giselle, por favor, porque usted no está calculando un límite. Acá está derivando un cociente, y por lo tanto tiene que derivar como cociente. ¿Sí? Necesariamente es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que hay una cadena, todo sobre el cuadrado del denominador. ¿Sí? ¿Qué se supone que haga acá? Se supone que lo que voy a hacer es desarrollar el cuadrado del binomio, aplicar las distributivas, todo acá, ¿sí? Y cuando terminen todo ese trabajo que es algebraico y en el que no tendrían que tener mayores dificultades, tendrían que llegar a este numerador. 6x a la quinta más 12x al cubo menos 18x, que yo traté de achicarlo. Saqué 6x factor común y me quedó 6x factor común de x a la cuarta más 2x cuadrado menos 3 igual a 0. ¿Por qué hice eso? Porque yo acá ya claramente tengo que en x igual a uno de los factores tiene que ser 0 para que esto me dé 0. O sea que x vale 0. O sea que en x igual 0, que era ordenada al origen y era raíz, hay además un punto de inflexión. ¿Sí? Cuando intenten resolver esta bicuadrada, que espero que lo intenten, van a llegar a un absurdo, por lo tanto de acá no van a sacar ningún valor posible. ¿Sí? Esto significa que el único punto de inflexión está en x igual a 0. ¿Qué significa punto de inflexión? Que la curva cambia de concavidad. Pasa de ser cóncava a convexa o de convexa a cóncava. ¿Sí? O sea, está como ahuecada hacia arriba y pasa a estar ahuecada hacia abajo o al revés. ¿Sí? Ahí les puse entre paréntesis averiguar si hay otro punto de inflexión. Ya les aviso que no desesperen, que no hay otro punto de inflexión. Bien. Ahora, tengo en 0 un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque la derivada segunda me dio 0. ¿Sí? Entonces yo voy a averiguar. Voy a dividir los intervalos en las asíntotas. Acá hay una y acá está la otra. Asíntotas verticales. 0, asíntota vertical, asíntota vertical. Y entonces me va a quedar los siguientes intervalos. De menos infinito hasta la primera asíntota vertical que está en menos 1. De menos 1 hasta el punto de inflexión. Desde el punto de inflexión hasta la próxima asíntota vertical, que está en 1. Y desde 1 hasta infinito. ¿Qué sé de todo esto? Sé que acá hay una asíntota vertical. Sé que acá hay un punto de inflexión porque la derivada segunda me dio 0. Y sé que acá hay una asíntota vertical. O sea que en los otros sectores voy a tener que averiguar el signo de la derivada segunda para ver si es cóncava o convexa. Por ejemplo, toman acá el valor menos 2, evalúan. Acá fíjense que nuevamente en la derivada segunda el denominador es positivo. O sea que evaluándolo acá, o en esta expresión de acá, 6x a la quinta más 12x al cubo menos 18x, ya voy a tener el signo de la derivada segunda. Reemplazo en menos 2 y me va a dar el signo que me va a permitir saber si es cóncava o convexa. O sea, si está ahuecada
hacia arriba o hacia abajo. Resulta que, haciendo las cuentas del caso, me da que es convexa en este sector, desde menos infinito hasta menos 1, luego es cóncava de menos 1 a 0, en el punto de inflexión cambia, que es lo que les dije recién, hay punto de inflexión cuando cambia de cóncava a convexa o al revés, y luego vuelve a ser cóncava de 1 en adelante. ¿Quedó claro todo hasta ahí? Bien, no importa. Bien, tomen ahora las graficadoras de ustedes. No se olviden de la función que nosotros habíamos estudiado y la vamos a representar gráficamente. Introduzcan en GeoGebra, entre paréntesis, x al cubo más 2 por x, cierro el paréntesis, todo dividido por, paréntesis, x al cuadrado menos 1 y cierro el paréntesis. Y ahora vamos a ver si la gráfica que estamos visualizando tiene todas las características que yo fui descubriendo analíticamente. Los espero un ratito para que grafiquen. Vuelvo de vuelta, abro paréntesis, x al cubo más 2 por x, cierro el paréntesis, dividido, abro otro paréntesis, x al cuadrado menos 1, cierro el paréntesis. Esa es la función que estamos estudiando, o sea, f de x. Bien, acá tenemos nuestra función. Fíjense, presenta una asíntota vertical en menos 1 y otra en 1. O sea que no eran los valores que no estaban en el dominio. En 0, fíjense que cambia la concavidad. Acá está hueca hacia arriba y luego está como hueca hacia abajo. ¿Sí? Acá tengo la asíntota oblicua, que era y igual a x. Acá, en este punto, en menos 2.3, fíjense, acá tengo un máximo relativo. Acá, en 2.3, tengo un mínimo relativo. La función venía decreciendo y empieza a crecer. La función acá venía creciendo y empieza a decrecer. Es más, si recordamos el conjunto de positividad y negatividad nos daba, el de positividad nos daba entre menos 1 y 0. Y desde 1 al infinito. Y el de negatividad nos daba desde menos infinito hasta menos 1 y desde 0 hasta 1. O sea que ustedes ya no van a necesitar más mirar una gráfica para conocer su comportamiento. Pueden estudiarla completa, con todas sus características, a partir del análisis de la función, de su función derivada primera y de su función derivada segunda. ¿Quedó claro todo eso? Ponele. Siempre pueden controlar con GeoGebra, por lo menos en esto es la idea. La idea es que ustedes tengan una herramienta para ir corroborando, pero que como para afianzarse, es decir, como para adquirir mayor seguridad a medida que van estudiando, y no que si les quedó 2 o 5 o menos 3,8 les dé lo mismo, sino que después puedan
graficar, visualizar si cometieron algún error, volver sobre el error, ¿sí? Entonces, esta es la idea, digamos, por eso yo les decía de que era importante que estuvieran presentes en la clase de hoy, porque este es el objetivo, uno de los grandes objetivos que tiene el estudio del análisis matemático dentro de las carreras que ustedes están estudiando. ¿Sí? Bien. ¿Cómo continuamos? Primero ustedes váyanse hablando en el grupo personal que tienen entre ustedes, entre los compañeros, para armar grupos de 2, porque el trabajo práctico número 6 va a ser de a 2. ¿Sí? De a 2 eligen ustedes con quién quieren trabajar. Eso por ahora. Por otra parte, mañana, si les parece a las 10 de la mañana o a las 11, a mí me da exactamente lo mismo porque mañana no tengo otra clase a la mañana, nos vamos a reunir para resolver un problema usando este tipo de herramientas. Preferiría que fuera de a 2, porque de esa manera, bueno, por un lado, para que se terminen de conocer entre ustedes, pero por otro, para que aprendan a trabajar colaborativamente a distancia. Yo entiendo que es una situación un poco particular, pero no, de a 3 imposible, de a 2, de a 7 imposible, de a 2. ¿Sí? Mañana, entonces, los espero. No sé si me dijeron a las 10 de la mañana les viene bien. Y lo que vamos a hacer es resolver un problema. Es decir, no nos van a dar la función, sino que nosotros la vamos a tener que armar. ¿Sí? Y a partir de ella resolver el problema. Así que los espero mañana a las 10 de la mañana. ¿Sí? Muchas gracias por estar del otro lado. Un placer trabajar con ustedes.